El Capital. Carlos Marx. Resumen general. Advertencia. Aunque creemos que es posible sintetizar el libro 1 del Capital de Karl Marx sin perder el sentido lógico y las conexiones argumentativas clave, aunque es necesario hacerlo con mucho cuidado. A lo largo del Capital, Marx construye un análisis denso y estructurado que sigue un orden lógico muy riguroso, por lo que cualquier síntesis debe respetar los conceptos fundamentales y su relación. Finalmente, recomendamos al verdadero interesado a que lea el texto original y experimente esa sensación de concatenación lógico-argumentativa a través del método dialéctico que emplea Marx. Si requieres una síntesis general de este libro, te presentamos la siguiente opción que respeta las ideas centrales de cada capítulo intentando dar la impresión de la complejidad que se está intentando capturar en pocas líneas. Capítulo primero. El capítulo 1 del Capital de Karl Marx, titulado La mercancía, aborda los aspectos fundamentales de la economía capitalista a través del análisis de la mercancía. Marx comienza estableciendo que la riqueza de las sociedades donde predomina el modo de producción capitalista se presenta como una inmensa acumulación de mercancías, y que la mercancía es la forma elemental de esa riqueza. Estructura del capítulo. Los dos factores de la mercancía: valor de uso y valor de cambio. La mercancía tiene dos aspectos esenciales: el valor de uso y el valor de cambio. El valor de uso se refiere a la utilidad que posee una mercancía para satisfacer necesidades humanas, independientemente de la cantidad de trabajo que conlleva su producción. El valor de cambio, en contraste, es la proporción en la que una mercancía se intercambia por otra en el mercado. Aunque el valor de uso es una condición necesaria para que algo sea una mercancía, lo que interesa al capitalismo es su capacidad de ser intercambiada. El valor de cambio oculta la relación social detrás de la producción de mercancías. El carácter dual del trabajo representado en las mercancías. Marx introduce el concepto del trabajo abstracto y trabajo concreto. El trabajo concreto es el trabajo específico que produce el valor de uso de una mercancía. El trabajo abstracto, por otro lado, es la cantidad de trabajo socialmente necesario que determina el valor de cambio. El valor de una mercancía está determinado por la cantidad de trabajo socialmente necesario para producirla, bajo las condiciones de producción dadas. El trabajo abstracto es la sustancia del valor, y el tiempo de trabajo es la medida de esta sustancia. La forma de valor o valor de cambio. Marx desarrolla su teoría de la forma de valor, que muestra cómo el valor de las mercancías se expresa en relaciones de intercambio. Primero, el valor de una mercancía se expresa en términos de otra, la forma simple de valor. Luego, esto se desarrolla en una forma más compleja a medida que las mercancías se intercambian en el mercado. A través de este desarrollo, surge el dinero como la forma universal equivalente, es decir, la mercancía que sirve como representante del valor de todas las demás mercancías. El dinero cristaliza el valor de cambio y facilita la circulación de mercancías. El fetichismo de la mercancía. Marx concluye el capítulo con el concepto de fetichismo de la mercancía, que describe cómo las relaciones sociales entre productores se manifiestan como relaciones entre las cosas, las mercancías mismas. En el capitalismo, el valor de las mercancías parece ser una propiedad intrínseca de los objetos, cuando en realidad es el resultado de relaciones sociales de producción. Este fetichismo oculta las relaciones de explotación inherentes al proceso de producción capitalista. Conclusión. Este capítulo establece los cimientos para el análisis de Marx sobre el capitalismo, mostrando cómo las mercancías, al ser productos del trabajo humano, contienen tanto valor de uso como valor de cambio. Marx expone cómo el proceso de intercambio mercantil y el dinero ocultan las relaciones sociales subyacentes al trabajo, estableciendo la idea del fetichismo de la mercancía. Capítulo segundo. El capítulo 2 del Capital, titulado El proceso de intercambio, sigue desarrollando el análisis de las mercancías al enfocarse en el proceso por el cual éstas se intercambian y cómo el dinero facilita dicho intercambio en el sistema capitalista. Estructura del capítulo. Mercancías y sus dueños. Marx empieza explicando que para que las mercancías entren en el proceso de intercambio, deben ser propiedad de distintos individuos, y cada propietario tiene que tener la intención de intercambiar su mercancía. Los dueños de las mercancías entran en relaciones económicas no como individuos, sino como propietarios privados que desean intercambiar sus productos. Cada dueño considera su mercancía como un valor de uso para otros, pero como valor de cambio para sí mismo, lo que significa que solo es útil en la medida en que puede ser cambiada por otra cosa. El intercambio, por lo tanto, requiere que los propietarios de mercancías reconozcan sus productos como equivalentes potenciales en el mercado. Condiciones del intercambio. Para que el intercambio de mercancías se realice, es necesario que las mercancías sean diferentes en su valor de uso, ya que no tendría sentido intercambiar dos cosas iguales. Además, los intercambios deben realizarse sobre la base de la igualdad de valor,
Es decir, la cantidad de trabajo socialmente necesario que contienen las mercancías debe ser equivalente. El proceso de intercambio es entonces una transacción de voluntades y derechos de propiedad entre los propietarios de mercancías. Este intercambio tiene lugar en el mercado, donde se encuentran los diversos productos del trabajo social, y se realiza mediante una negociación entre las partes involucradas. El papel del dinero en el intercambio. Aquí, Marx introduce al dinero como una necesidad que surge para superar las dificultades del trueque directo. El dinero actúa como el equivalente universal que permite que las mercancías se intercambien indirectamente. Ya no es necesario que los propietarios busquen exactamente lo que desean en una relación de trueque. Ahora pueden vender su mercancía por dinero y luego comprar lo que necesiten. El dinero se convierte en la forma universal de valor, lo que facilita la circulación de mercancías. Esta función del dinero elimina las limitaciones del trueque, al permitir que los productos puedan ser vendidos en cualquier momento y en cualquier cantidad, siempre y cuando haya una medida común para el valor. Intercambio, circulación y fetichismo. El dinero, como forma universal de valor, oculta las relaciones sociales que están detrás de la producción de mercancías. El fetichismo de la mercancía que se introdujo en el capítulo 1 se profundiza aquí, ya que la forma monetaria abstrae aún más el proceso social de producción, haciendo parecer que el valor de las mercancías es una propiedad natural de las cosas mismas. Marx también menciona que el intercambio de mercancías no es un fenómeno aislado, sino que está vinculado al modo de producción capitalista, donde el dinero cumple un papel central en la circulación de productos. Conclusión. El capítulo 2 detalla cómo el proceso de intercambio de mercancías se transforma con la introducción del dinero como equivalente universal. Marx subraya que el dinero no solo facilita el intercambio, sino que también intensifica el fetichismo al esconder aún más las relaciones sociales de producción. Así, el dinero actúa como mediador en las relaciones entre los productores y entre las mercancías mismas, permitiendo que el capitalismo funcione eficientemente al hacer que las mercancías circulen libremente en el mercado. Capítulo 3. El capítulo 3 del Capital de Marx, titulado El dinero o la circulación de mercancías, examina detalladamente el papel del dinero en el proceso de circulación de mercancías y cómo éste se transforma en capital. Marx desglosa el análisis en varias secciones importantes, explicando las funciones que el dinero cumple en el sistema capitalista. Estructura del capítulo. Medida de los valores. Marx comienza explicando que el dinero sirve como medida de valor. Todas las mercancías, independientemente de sus características físicas, se comparan a través del dinero porque éste expresa su valor. La unidad de medida del valor es el dinero como valor equivalente. Para expresar el valor de una mercancía, Marx introduce el concepto de precio como la representación monetaria del valor. Aunque el precio refleja el valor de una mercancía, no siempre coincide exactamente con su valor real, determinado por el trabajo socialmente necesario. Esta diferencia crea fluctuaciones en el mercado. El dinero como medio de circulación. Una vez que el dinero mide el valor de las mercancías, también se convierte en un medio de circulación, permitiendo que las mercancías se intercambien. El proceso de circulación puede expresarse como MDM, mercancía-dinero-mercancía, donde los propietarios venden una mercancía por dinero y luego usan ese dinero para comprar otra mercancía. El dinero media las transacciones y facilita la circulación al eliminar las limitaciones del trueque. Marx subraya que la circulación de mercancías implica que cada venta es una compra y viceversa. Acumulación de dinero. El dinero también permite la acumulación de riqueza, ya que puede retenerse en lugar de gastarse inmediatamente en otras mercancías. Marx señala que, en el proceso de circulación, surge la posibilidad de que el dinero sea atesorado, lo que lo convierte en una forma de tesoro. Esta acumulación no productiva de dinero refleja la tendencia de algunos agentes económicos a buscar seguridad en la posesión de dinero. Esta función de atesoramiento puede ser problemática para la circulación, ya que reduce la cantidad de dinero que fluye en el mercado. Sin embargo, en el capitalismo, el dinero tiende a circular constantemente debido a la necesidad de continuar el intercambio de mercancías. Dinero como medio de pago. En esta parte, Marx examina el dinero como medio de pago, que se utiliza no solo para comprar mercancías directamente, sino también para liquidar deudas o realizar pagos diferidos. Esto introduce el crédito y las relaciones de deuda en la circulación de mercancías, ampliando el rol del dinero más allá de la simple transacción. Cuando el dinero cumple esta función, puede provocar crisis económicas si los deudores no pueden pagar sus obligaciones, lo que genera una interrupción en la circulación de mercancías y colapsos financieros. El dinero mundial. En el contexto del comercio internacional, Marx introduce el concepto de dinero mundial, que es necesario para el intercambio entre naciones. A nivel global, el dinero actúa como la mercancía universal que representa valor, facilitando el comercio internacional.
Los países acumulan reservas de dinero para usarlo en sus intercambios con otras naciones. En este rol, el dinero toma principalmente la forma de oro y plata, que funcionan como los medios de intercambio más aceptados en todo el mundo. Conclusión. Este capítulo aborda las diversas funciones del dinero dentro de la circulación de mercancías en el sistema capitalista. Marx destaca que el dinero es una mercancía especial que, además de facilitar el intercambio, también puede acumularse, actuar como medio de pago y funcionar en el mercado mundial. A través de este análisis, Marx establece cómo el dinero es central para la reproducción del capital y cómo puede convertirse en un mecanismo que oculta las relaciones sociales de explotación inherentes al sistema capitalista. Capítulo 4. El capítulo 4 del Capital, titulado La transformación del dinero en capital, marca un punto clave en el desarrollo del análisis de Marx, ya que aquí comienza a explicar cómo el dinero, en lugar de ser solo un medio de intercambio, se convierte en capital en el sistema capitalista. Este capítulo establece las bases para entender la dinámica de la acumulación capitalista y cómo la producción de plusvalía es el objetivo central del capital. Estructura del capítulo. La fórmula general del capital. Marx comienza diferenciando dos tipos de circulación. Circulación simple de mercancías, MDM. En este esquema, los productores intercambian una mercancía por dinero, que luego utilizan para adquirir otra mercancía. Aquí, el objetivo es la satisfacción de necesidades, consumo. El dinero es solo un intermediario en el proceso de intercambio. Circulación del capital, DMD. En este caso, el proceso comienza con dinero D, que se usa para comprar mercancías M y luego se vende de nuevo por una cantidad mayor de dinero, D. Esta diferencia entre el dinero inicial D y el dinero final, D, es la plusvalía, o plusvalor. El capitalista no busca simplemente intercambiar mercancías para satisfacer necesidades, sino aumentar su dinero, es decir, generar ganancia. El propósito del capital. El objetivo de la circulación capitalista es siempre obtener más dinero que el invertido originalmente. En la fórmula DMD, el capitalista inicia con dinero D, compra mercancías M, que incluyen tanto medios de producción como fuerza de trabajo, y luego vende esas mercancías transformadas por un valor superior al inicial, D. Esta diferencia entre el valor inicial y el final es lo que Marx llama plusvalía, y la generación de esta plusvalía es lo que convierte al dinero en capital. El capital, entonces, es dinero que se pone en movimiento con el único fin de producir más dinero. El dinero no se convierte en capital por sí solo. Marx señala que el dinero no se transforma automáticamente en capital solo por el hecho de circular. Para que esto ocurra, debe haber una condición especial. El dinero debe comprar una mercancía cuyo uso permita crear más valor del que cuesta. Esa mercancía es la fuerza de trabajo. Cuando el capitalista compra fuerza de trabajo, compra la capacidad del trabajador para generar valor a través de su trabajo. El trabajador, en una jornada laboral, crea más valor del que recibe como salario. Esta diferencia entre el valor creado por el trabajador y el salario pagado es la plusvalía, que es apropiada por el capitalista. Condiciones necesarias para la producción capitalista. Para que el dinero se transforme en capital, es necesario que existan ciertas condiciones históricas. Debe haber trabajadores libres. Es decir, personas que no tienen medios de producción propios y, por tanto, se ven obligadas a vender su fuerza de trabajo en el mercado. Al mismo tiempo, debe haber propietarios de dinero que puedan comprar esta fuerza de trabajo y los medios de producción. Esta es la relación fundamental del capitalismo. Los trabajadores venden su capacidad de trabajar, mientras que los capitalistas compran esta capacidad y la emplean para producir mercancías que luego venderán por más dinero del que originalmente invirtieron. Conclusión. En este capítulo, Marx establece la base teórica del capital como una relación social que se manifiesta en la circulación de dinero y mercancías, pero que tiene como fin último la producción de plusvalía. La circulación del capital no tiene como objetivo el consumo de mercancías, sino la obtención de ganancias. Para lograr esto, los capitalistas deben emplear a los trabajadores, cuya fuerza de trabajo produce más valor del que se paga en salarios. Así, el capital surge del proceso de explotación del trabajo y la creación de plusvalía. Capítulo 5. El capítulo 5 del Capital, titulado Contradicciones en la fórmula general del capital, aborda las aparentes contradicciones que surgen de la fórmula del capital de MD, dinero mercancía más dinero, especialmente en cuanto al origen de la plusvalía. Aquí, Marx se enfrenta a la cuestión de cómo el capitalista puede obtener más valor del que invierte, sin que esto implique violar las reglas del intercambio mercantil que, en teoría, se basa en la equivalencia de valores. Estructura del capítulo. Problema del origen de la plusvalía. Marx comienza señalando que en el intercambio mercantil normal, MDM, las mercancías se intercambian según su valor. Es decir,
cada mercancía se cambia por otra de valor equivalente, por lo que no se genera plusvalía. Si todo se intercambia por su valor, ¿cómo puede surgir una ganancia adicional, en el proceso de circulación capitalista? Marx argumenta que si se intercambian equivalentes, es decir, si las mercancías se venden a su valor, no hay lugar para la creación de plusvalía en el intercambio mismo. El intercambio por sí solo no puede crear valor adicional, ya que, en teoría, ambas partes intercambian valores equivalentes. Imposibilidad de obtener plusvalía solo del intercambio. Marx rechaza la idea de que la plusvalía pueda surgir simplemente porque algunos capitalistas compren mercancías a precios inferiores a su valor real o vendan por encima de su valor. Si bien este tipo de prácticas, fraude, especulación, etc., podrían enriquecer a algunos individuos, no pueden explicar el origen de la plusvalía a nivel del sistema capitalista en su conjunto. Si un capitalista gana, otro necesariamente pierde en un sistema de intercambios desiguales, por lo que no puede ser la fuente de ganancias generalizadas. El simple intercambio de mercancías, ya sea que se compren a precios justos o injustos, no puede ser el origen de la plusvalía. Si las mercancías se intercambian a su valor, no se crea valor adicional. Si se intercambian por encima o por debajo de su valor, solo se redistribuye el valor ya existente. La plusvalía no puede surgir en la producción de mercancías. Marx analiza también la posibilidad de que la plusvalía surja de la propia producción de las mercancías. Argumenta que, al producir mercancías, los capitalistas compran materias primas y fuerza de trabajo, cuyo valor se incorpora al producto final. Sin embargo, si los productos se venden a su valor, esto solo devuelve al capitalista el valor invertido, sin crear valor adicional. Si el capitalista comprara los medios de producción y fuerza de trabajo a su valor y vendiera el producto también a su valor, la circulación de mercancías no generaría por sí sola plusvalía. Así, se mantiene la pregunta central: ¿cómo se produce la plusvalía? Condición para la creación de plusvalía. Marx concluye que el intercambio de mercancías por sí mismo no puede ser la fuente de la plusvalía, ni siquiera cuando se considera la producción. El capitalista debe encontrar una mercancía que, cuando se utilice, produzca más valor del que tiene. Esa mercancía especial es la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo, a diferencia de otras mercancías, tiene la capacidad de crear valor adicional a través de su uso en el proceso de producción. Es decir, el capitalista paga al trabajador un salario equivalente al valor de su fuerza de trabajo, que está determinado por el tiempo necesario para su subsistencia. Pero el trabajador, en una jornada laboral, produce más valor que el que recibe en salario. Este valor adicional es la plusvalía. Conclusión. En este capítulo, Marx desmonta la idea de que la plusvalía pueda surgir del simple intercambio de mercancías en el mercado. La circulación de mercancías por sí sola no puede generar plusvalía, ya que se basa en el intercambio de equivalentes. La fuente de la plusvalía reside fuera del intercambio, en la explotación de la fuerza de trabajo. Al introducir este concepto, Marx prepara el terreno para explicar en los capítulos posteriores cómo el trabajo asalariado, bajo el control del capitalista, es la verdadera fuente de la acumulación de capital y del incremento de valor en el sistema capitalista. Capítulo 6. El capítulo 6 del Capital de Karl Marx, titulado La compra y venta de la fuerza de trabajo, explica el proceso a través del cual el capitalista adquiere la mercancía especial que genera plusvalía, la fuerza de trabajo. Este capítulo marca un punto crucial en la argumentación de Marx, ya que profundiza en la naturaleza de la relación capitalista entre el trabajador y el propietario del capital. Estructura del capítulo. La fuerza de trabajo como mercancía. Marx comienza estableciendo que el capitalista debe encontrar en el mercado una mercancía que tenga la capacidad de crear valor adicional. Y esa mercancía es la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo se define como la capacidad de trabajo del ser humano, la cual se vende al capitalista por un salario. Para que la fuerza de trabajo pueda ser comprada y vendida, deben cumplirse dos condiciones. El trabajador debe ser libre en un doble sentido. Libre para vender su fuerza de trabajo y, al mismo tiempo, libre de medios de producción. Esto significa que no tiene los medios para producir por sí mismo, lo que lo obliga a vender su capacidad de trabajo a los capitalistas. El trabajador solo puede vender su fuerza de trabajo temporalmente, sin venderse a sí mismo de manera permanente, como en la esclavitud. Valor de la fuerza de trabajo. Como cualquier otra mercancía, la fuerza de trabajo tiene un valor, que está determinado por la cantidad de trabajo necesario para reproducirla. En otras palabras, el valor de la fuerza de trabajo es igual al costo de los bienes y servicios que el trabajador necesita para vivir y mantenerse en condiciones de seguir trabajando, es decir, su salario. Este valor incluye los medios de subsistencia que el trabajador necesita para sobrevivir, comida, vivienda, ropa, etc.
así como los costos necesarios para la reproducción de la fuerza de trabajo, crianza de los hijos, por ejemplo. En el caso del salario, Marx aclara que el trabajador recibe un pago que cubre su valor de subsistencia, pero el capitalista no paga por la totalidad del valor que el trabajador genera. Uso de la fuerza de trabajo. Lo que distingue a la fuerza de trabajo de otras mercancías es que, al ser comprada por el capitalista, no se consume instantáneamente, sino que se utiliza en el proceso de producción para generar nuevo valor. Al utilizar la fuerza de trabajo, el capitalista puede obtener más valor del que invierte en su compra. El capitalista paga al trabajador un salario equivalente al valor de su fuerza de trabajo, pero el trabajador produce más valor en el tiempo de trabajo que el capitalista emplea. Esta diferencia entre el valor producido por el trabajador y el salario pagado constituye la plusvalía, que es apropiada por el capitalista. El proceso de producción capitalista. Marx subraya que la compra y venta de la fuerza de trabajo es una relación central en el capitalismo. El trabajador vende su capacidad de trabajo al capitalista, quien lo utiliza para producir mercancías que contienen más valor que el salario que paga al trabajador. Esta relación es la base de la explotación en el capitalismo. El capitalista compra fuerza de trabajo a su valor, el salario, pero obtiene más valor del que paga. El trabajador, por lo tanto, produce un excedente que es apropiado por el capitalista en forma de plusvalía. Condiciones sociales del capitalismo. Marx concluye que para que este sistema funcione, deben darse ciertas condiciones históricas. Un grupo de personas debe haber sido separado de los medios de producción, obligándolos a vender su fuerza de trabajo. Esta separación no es natural ni eterna, sino el resultado de procesos históricos de expropiación, lo que Marx desarrolla más adelante en la acumulación originaria. En este sentido, la venta de la fuerza de trabajo no es un simple contrato entre partes iguales, sino una relación social de poder, donde el capitalista controla los medios de producción y el trabajador no tiene más opción que vender su trabajo. Conclusión. El capítulo 6 introduce el concepto fundamental de la fuerza de trabajo como la mercancía que produce plusvalía en el capitalismo. Marx explica que el valor de la fuerza de trabajo está determinado por los costos de subsistencia del trabajador, pero que al ser utilizada en el proceso de producción, crea más valor del que cuesta. Esta relación de compra y venta de la fuerza de trabajo es la base de la explotación capitalista, y sienta las bases para el análisis más profundo que Marx realiza en los capítulos siguientes sobre cómo se produce y se acumula el capital a partir de la explotación del trabajo humano.